Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a la 12ª entrega de las entrevistas del Role, que os tengo que reconocer que es probablemente la charla que más me apetecía tener desde que arrancamos con este proyecto. Su protagonista es el deportista más importante de la vela española en estos inicios del siglo XXI, tanto en su faceta de regatista olímpico como en la de navegante oceánico. Entre los años 2000 y 2015 aproximadamente fue el espalda plateada de nuestra vela, siempre acompañado de su inseparable Xavi Fernández. Sin embargo, llegó un momento en ese 2015 en el que Iker y Xavi separaron sus caminos y, coincidencia o no, empezamos a echarle mucho de menos en la primera línea de fuego. Yo no puedo decir que seamos amigos íntimos, porque en esta vida amigos de verdad tenemos 4, pero sí que puedo decir que es probablemente el deportista del que más veces escribí cuando estaba en el Marca, ya que he tenido la fortuna de vivir con él en primera persona prácticamente todos los grandes momentos de su carrera. Y me hace mucha ilusión, ahora desde el Role, seguir contando todas las hazañas que seguro que le quedan por protagonizar. Pero, ¿qué hace Iker hoy? ¿Cómo está? ¿En qué líos está pensando en meterse? Bueno, pues me voy a dejar de rollos y vamos a saludar directamente a nuestro gran protagonista de hoy, don Iker Martínez de Lizarduy. Iker, muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás, primero que nada? Pues estoy fenomenal, la verdad que estoy muy bien, como te contaba ahora hace poquito. Estoy aquí empezando a viajar y bueno, y empezando a navegar otra vez. Hemos estado aquí un poco paradetes, como tú decías, yo he estado algunos años que he estado un poco más parado de lo normal y ya me tocaba volver y ahora, bueno, pues además de lo de la pandemia y demás, pero estamos arrancando ya todos. Oye, ¿qué tienes en mente que se pueda contar? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué te apetece hacer en los próximos meses? Pues mira, como tú bien decías, yo he estado unos años un poquito más parado. Le he dedicado un poco más a mi vida, vamos a decirlo, personal, a organizarme, a poner un poco todo en su sitio. Y ahora estoy con muchas ganas de volver a navegar. Entonces, bueno, yo la verdad que he navegado bastante dentro de que quería haber hecho este año como un año un poco sabático. Pero es verdad que luego la pandemia, dentro de que, bueno, igual por un lado no es malo para hacer un año tranquilo, por otro lado, pues al final trae muchos problemas, ¿no? A mí mismo, a mis familiares, bueno, en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, tampoco ha sido todo lo tranquilo que me habría gustado, pero dentro de lo que cabe he estado tranquilo, he podido dedicarle tiempo al mar, a las olas, que me gusta mucho, a surfear, a organizarme y a poner mis cosas en su sitio. Y bueno, he navegado ahora, pues he estado navegando Dragón, con Tomás Español, con Gunter, he estado haciendo Swan 50 y estoy con muchas ganas de navegar en el océano otra vez. La verdad que llevo tiempo con ganas. La última vuelta al mundo no la hice y esta pues quería hacerla. De aquí me voy ahora, estoy ahora en Galicia unos días y aquí me voy a Francia a navegar en Boca 60, a navegar ahí, a volver al océano otra vez en un barco foileador de estos que son preciosos. Y nada, de ahí me voy luego a navegar con el Swan 50, con tipo italiano, el circuito, la temporada y bueno, esperando pues que se reactive todo esto y ver qué tipo de posibilidades hay en cuanto a regatas oceánicas, que estaría bien, ¿no? A mí, como me gusta un poco todo, me gustan los barcos grandes, los barcos pequeños, las regatas costeras, como los barloventos o taventos, el océano. A veces es un poco difícil centrar el tiro, pero ahora realmente estoy intentando dedicarle a esa vela oceánica y a su vez pues hacer esos barlosotas también, con barcos pequeños, con dragones, con Swan 50, con lo que sea. Oye, el año pasado te vimos navegar con la nueva clase olímpica, esta que parecía que iba a haber tipo regata oceánica, ¿no? Que estuviste navegando con Natalia Viadus-Fresne. ¿Eso al final se ha quedado un punto muerto? ¿Sigue adelante? Porque hemos visto incluso noticias de que se estaban planteando quitarle incluso del calendario olímpico después de haber anunciado que iba a entrar. Sí, pues si te soy sincero, no sé mucho, porque en el momento en el que entran las federaciones internacionales y demás, la verdad que no depende en absoluto de nosotros. Y entonces, pues no tengo ni idea, si te soy sincero. Sé que yo por lo que oigo del grupito, porque hicimos la regata, yo la verdad que disfruté un montón, ¿no? Navegar con Natalia, la verdad que fue una experiencia estupenda. Y nada, fuimos ahí a probar, a ver, por si en un futuro, pues eso tenía salida, digamos, y nos apetecía, ¿no? Entonces fuimos, probamos, nos gustó un montón, lo hicimos mucho mejor de lo que pensábamos y bueno, nos fuimos de ahí muy contentos, entendimos qué era lo que hacía falta, si eso era olímpico, digamos, y estuvo estupendo. Pero a partir de ahí se ha entrado en una etapa un poquito así, pues que no se sabe muy bien. Esto del coronavirus, pues evidentemente ha trastocado
tocado todo hasta el punto en el cual se aplacen los Juegos Olímpicos, pues tiene un alcance enorme para un montón de cosas, ¿no? Y ahora pues mismo pues no lo sé, yo sé que los franceses están entusiasmadísimos con eso y el resto de cosas que sé pues nada, son de lo que habla uno y lo que habla el otro, ¿no? Pues eso, pues las típicas tonterías, ¿no? Que el Comité Olímpico pues tenía que revisar la seguridad, que fue lo que dijeron, y sé que los franceses dijeron que no se preocupasen, que ellos ponían una fragata para solventar ese asunto. O sea, no sé, un poco detallitos que van contando unos y van contando otros. La realidad es que no tengo ni idea y yo no sé si alguien sabe realmente qué va a pasar con eso. Yeah. Entiendo que es una complicación, entiendo que los franceses para ellos es el deporte nacional y lo quieren sí o sí. Todos aquellos que han entrado y han estado ya entrenando, hay una serie de equipos, Alemania, Holanda, Francia, que tienen ya sus barcos que han comprado, que tienen los equipos entrenando a tope, Inglaterra tiene un montón de equipos. Claro, toda esa gente ahora pues quiere que eso siga, el otro no tengo ni idea qué va a pasar. Yo creo que estaría muy bien, pero es verdad que tienen que hacer un gran trabajo para organizarlo de una manera seria, digamos, ¿no? Aquello, nosotros fuimos a hacer una regata y no estaba organizada como necesita una clase olímpica, y organizar una clase tan diferente, metes el kitefoil, por ejemplo, y bueno, pues es Barlovento, Sotavento, van al mismo sitio que todo el mundo y patachín y patachán, más o menos lo mismo. Esto es otra cosa. Entonces, claro, hay que organizar muchas cosas a nivel de seguridad, a nivel de media, a nivel del equipamiento, de los barcos, de no sé qué, de las clasificatorias. Entonces, bueno, pues no sé, están ahí, veremos a ver. Lo que sí que es verdad es que si se retrasa mucho más, pues luego es probable que no les dé tiempo. Entonces, no lo sé, veremos a ver qué pasa. No depende de nosotros, la verdad. Así que yo espero que salga adelante porque creo que sería bueno para la vela, pero bueno, no sé si es posible, no es posible, es viable, no es viable. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, luego volveremos al futuro, pero como ya saben nuestros oyentes, ¿no? Este tipo de entrevistas nos encanta ahondar un poco más. Al final tu figura, la de Iker Martínez, es una figura quizá más conocida de la de otros que han pasado por aquí, pero sí que es verdad que yo creo, o sea, mira que te he hecho entrevistas en mi vida y recuerdo muy poco hablar contigo de tus inicios, de cómo empezaste en esto de la vela. Por ejemplo, antes repasando que te quería preguntar, yo no sé cómo conociste a Xavi. Entonces me gustaría que empezáramos un poco por ahí. ¿Tú cuál es tu primer recuerdo en un barco, Iker? ¿Cómo empezaste a navegar y a enamorarte de esto? Yo mi primer recuerdo en un barco es con mis abuelos. Mis abuelos tenían un barquito en el Club Náutico de Hondarribía y recuerdo navegar ahí con ellos. Sí. Pero vamos, era muy pequeño. O sea, recuerdo ir allí, echar la siesta y comer una tortilla de patata. Así empezamos, ¿no? Luego a partir de ahí, pues yo ya empecé a navegar en Optimis. Poco después sí tengo el recuerdo de que no era capaz de poner no tenía fuerza para poner el mástil en el Optimis. Entonces venían y me echaban una mano, los Optimis estaban en una boya, era un club muy pequeño, evidentemente, de un pueblo pescador muy pequeño, y entonces me ayudaban a poner la vela y ahí navegábamos. Yo vivía relativamente cerca, por la zona del Faro, una preciosa, y entonces, bueno, pues echaba todo el día en el club, como hemos hecho casi todos, ¿no? Ahora las cosas son un poco diferentes, nadie se plantea dejar a un niño a las 10 de la mañana y recogerlo a las 6 de la tarde, pero por aquel entonces para nosotros era un parque de atracciones, íbamos allí, estábamos con nuestros amigos, hacíamos lo que queríamos en un entorno limitado que era el club y ya está, ¿no? Y al mediodía comíamos un bocata en el bar que por la tarde pagaban nuestros padres y aquello pues tengo un recuerdo maravilloso, de verdad, vamos, una pasada, ¿no? Así empezamos un grupo bastante grande de amigos y luego pues navegamos un montón, la verdad. Esos son los inicios. ¿Mantienes relación con los que empezaste a navegar ahí en tus primeros pasos con el Optimist? Sí, mantengo relación más o menos con todos. De ahí salió un grupo al final en el cual pues hubo unos 30 chavales más o menos que navegamos bastante y de ellos unos 10 que ya viajamos mucho, competimos mucho y demás, ¿no? Y luego además ya pasamos a navegar del Optimist, pasamos a navegar en Borien y claro, en Borien ya sí que éramos más mayores, a partir de los 15 años y esa etapa del Borien que yo navegué de los 15 a los 18, de ahí sí que tengo grandes amigos, ¿no? De hecho diría que mis grandes amigos son de ahí, ¿no? Son de esa etapa. Otra gente tiene sus amigos de la infancia, además del colegio o lo que sea. Entonces íbamos al cole como un trámite para poder ir luego a navegar. Y ya había que hacerlo bien para poder navegar y mis amigos, de verdad, mis amigos íntimos son de esa época. Tengo bastante relación con ellos, la verdad. Tú en el Optimist llegaste a ser campeón de España, ¿no? He leído por ahí, creo que fuiste el primer campeón de España vasco en Optimist. Pues puede ser, sí, gané el Campeonato de España del 92. Fue una cosa bastante sorprendente. Que nosotros no, la verdad es que no estábamos a un nivel nunca como muy alto, ¿no? Había mucha tradición con el mar, porque te digo, por un pueblo de tradición pesquera y poco más. Entonces luego pues de ahí empezamos a navegar, que nuestros abuelos fueron los que empezaron, los pioneros de navegar, ¿no? Que la gente pues que viajó más y tal y pues, se pusieron a navegar a vela, digamos. Pero nunca había habido, digamos a ese nivel, nunca había habido chavales compitiendo y demás. Y de ahí salió un grupo. Es una cosa curiosa. Vino un entrenador, Juan Blanco, argentino, estuvo ahí con su pareja, con Mercedes, y la verdad que nos inculcaron, yo creo que unos valores sobre el mar y sobre el compañerismo y demás, que nos hicieron hacer un gran grupo entre nosotros, ¿no? Y nos
divertíamos mucho. Y de ese grupo y de divertirnos salió el navegar mucho y el competir mucho, y eso fue lo que subió el nivel para arriba un montón, ¿no? Entonces, pues hasta entonces no había habido resultados, pero ahí los hubo. No solo yo, también estuvo John Obeso, Chiqui, que hizo luego campeón de España al año siguiente. Y de repente pues hubo un grupito y de ahí pasamos luego todos a navegar en Borien, y en Borien ya hubo un montón de resultados, ya hubo mucha más gente. Entonces fue como de repente ese grupo en un club pues tiró para arriba, de ahí que era el Nauticum de Arribia, de ahí también pues la gente de Vitoria empezó a tener rivales más fuertes y a navegar mejor, y luego estaban pues eso, pues los de Bilbao, los de San Sebastián y Patachín, Patachán, y de ahí se hizo un grupo que luego navegamos un montón, y como te digo, y muchos seguimos navegando o incluso seguimos viviendo del entorno de la vela, ¿no? Luego uno de mis amigos pues tiene una velería y hace velas muy buenas que han sido 3 o 4 veces campeones del mundo de J80, por decirte algo, ¿no? O sea que luego ha habido incluso ¿Quién gente... es? Por curiosidad. A ver, las velas se llaman Gold Sailing, el chico se llama Íñigo Jauregui, y bueno, él montó una velería y hizo a diseñar velas, a construirlas y demás, poco a poco pues avanzando. Y luego pues eso, han sido unas cuantas veces campeones del mundo con Raiko, que es que ha llevado esas velas, y con su equipo han sido capaces con Alfredo y con todo ese grupo han sido capaces de ganar unos cuantos mundiales seguidos, ¿no? Y en Francia pues se llevan mucho, y bueno, y luego hoy hay otros que, pues no sé, pues uno se metió en la industria del plástico y otro no sé qué, y otro cada uno por su camino, ¿no? Pero bueno, que al final sí que tenemos relación y muchos siguen navegando, ¿no? Un gran amigo mío pues es informático y el tío sigue navegando, y luego pasó a navegar en láser y ahora está enganchado con la tabla y le dan al raceboard y luego no sé qué. Y han navegado mucho, la verdad que en ese sentido Juan Blanco, que es esa persona que vino en aquel momento, nos inculcó un amor por el mar que luego cada uno pues ha aplicado de la manera que ha podido, ¿no? Pero en realidad todos tenemos un poco esa misma pasión del mar, del agua, del océano, y tuvimos una juventud fantástica. Estoy seguro que todos tenemos un recuerdo maravilloso de estar ahí jugando en el club y luego salir a darnos de tortas al agua a competir, porque era divertidísimo, claro. Entonces, ya empiezas a hacerlo bien con el Optimist, das el salto al Borien, y de Borien ya aparece Xavi en tu vida y os planteas lo del 49er, ¿o cómo es aquella época? Sí, a ver, yo a Xavi le conozco de mucho antes. Xavi, ¿Ah, sí? Lo que pasa es que tiene un... Sí. Xavi tiene bueno, su hermano se llama Eneco. Bueno, Sí. Eneco primero fue buenísimo navegando en 470 con Xavi, y luego Eneco, donde de verdad, digamos, explotó, fue como entrenador, ¿no? Ha sido capaz de ser campeón del mundo como entrenador en 2 clases olímpicas diferentes. Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, Eneco y Xavi navegaron en Borien juntos y luego navegaron en 70 juntos un par de años. Claro, 470 ya es otra movida. Entonces allí navegábamos muy bien, pero dar el salto a una clase olímpica en la época de Calafat, pues agárrate, ¿no? Eso ya eran muchos saltos a la vez, ¿no? Pero Xavi ya navegaba en Optimist. Xavi, lo que pasa es que, como bien sabéis, es bastante grandote y tuvo Claro, que con dejar 10 años Optimist se le quedaría pequeño, con 10 años a Xavi el Optimist. Pues, con 10 no, pero yo creo que con 12 o así lo dejaría más o menos, ¿no? Claro, yo cuando dejé el Optimist pesaba 45 kilos con 14 años. Xavi debía pesar 45 kilos con 10 y con 12 pues 60, no sé, o por ahí. Entonces pues ya pasó a navegar en otros barcos, ¿no? Entonces Xavi tiene un padre que es un apasionado del mar y de la vela, pero a unos niveles que no os podéis imaginar. Y ha sido una de las personas que ha sido clave en el desarrollo de la vela en el País Vasco y en concreto en la nuestra, ¿no? Porque al final él organizaba que nos fuésemos de regatas. Él estaba siempre detrás. Esto te estoy hablando cuando estábamos en el Borien. Ya ni te cuento luego cuando Xavi y yo ya contamos nuestros caminos y empezamos a navegar, ¿no? Evidentemente ahí Uli era capaz que es el padre de Xavi, era capaz de, lo que sea, de que nos teníamos que ir de regatas y hacer un remolque él mismo soldando allí a las 2 de la mañana o lo que fuese. O sea, entonces, bueno, pues fue una ayuda enorme, la verdad, ¿no? Por los conocimientos y por las ganas, ¿no? Por la fuerza, digamos, que te da de venga, que vamos para adelante y vamos para adelante. Entonces Xavi dejó de navegar en el Optimist, se puso a navegar en Borien, luego navegó en 70. Yo le conocía desde el Optimist y le conocía, pues eso, también por su padre, que era el que organizaba y nos ayudaba y para aquí y para allá. Y luego Xavi desapareció. Ya éramos buenos amigos y a partir de ahí desapareció porque se dedicó a la bicicleta. Entonces, de repente, pues se enganchó. Él estudió una carrera de ingeniería, ingeniero papelero, porque viene de un pueblo que sorprendentemente, pues en su día creo que había 7 papeleras o no sé cuántas, una pasada, centro europeo de las papeleras, y entonces había una ingeniería del papel allí, que creo que solo había ahí. Y entonces él estudió eso y se dedicó a la bici, entonces desapareció un poquito del mundo de la vela. Yo recuerdo ir a verle alguna carrera, me acuerdo una vez que hicimos un poco el gamberro y en una regata nos fuimos por ahí de fiesta y por la mañana fuimos a verle a correr una carrera a Villava. Y ahí le vimos salir, ¿no? Con 200 ciclistas a 1000 por hora. Estuvo 3 años muy dedicado al ciclismo, aficionados,
Sí. Le dio durísimo. Me acuerdo que nos contaba sus historietas y tal. Al principio que no acababa ninguna carrera, luego ya empezó a acabar y luego anduvo bastante bien. Y nada, y después de todo aquello yo ya empecé a navegar en 49, empecé a navegar con Airán. No sabíamos que al 49 en aquella época estaba Santi navegando, que navegaba muy bien, Santi Sí. López Vázquez, que es ahora el director técnico, y no sabíamos muy bien ni cuánto había que pesar, ni qué era lo ideal, no teníamos ni idea. Entonces yo me puse a navegar con Airán, con el flaco, que le llaman el flaco porque está muy flaco. Y no pesábamos un pimiento, claro, nos faltaban 30 kilos para la clase. Entonces, bueno, pues lo hicimos muy bien y guay. Y Airán, pues un gran amigo, es un tío divertidísimo y tal, pero aquello no teníamos ningún futuro. Total, que Airán luego se fue a estudiar fisioterapia a Cuba. Y entonces yo luego estuve buscando y estuve 6 meses buscando a alguien y tal. Y ahí fue donde me encontré a Xavi, que yo no sabía que había parado el tema de la bici porque se puso enfermo. Cogió una hepatitis y tuvo que estar, creo que 3 meses o algo así en la cama. Hace mucho tiempo, no me acuerdo bien. Y entonces de esas, pues yo que andaba dando vueltas para aquí, para allá, para allá, para aquí, dije, ostras, pues Xavi, joder. Entonces le llamé, estaba muy delgado, me acuerdo, y entonces le convencí para ir a navegar y probar un día. Total, que vino y navegamos un día. Vino a navegar y me acuerdo además, me acuerdo perfectamente. Hace un montón de años, pero me acuerdo como si fuese ayer, ¿no? Me acuerdo que salimos a navegar en Santander, había viento del oeste, navegamos dentro de la bahía, y estaban Santi y Javi navegando y estaba Jane en la lancha. Y fue coger, salir a navegar, y me acuerdo navegar, no sé, 1 hora o así, y me acuerdo que Jane me dijo directamente, me dijo, más vale que navegues con este chico. Y yo le dije, no, sí, ya lo he visto clarísimo. Una facilidad, lo mismo que he sentido yo siempre navegando, ¿no? Que es una cosa que se me ha dado muy fácil. Así como otras cosas, voy a andar en patinete y mis amigos andan mucho mejor que yo en patinete, pues navegando, pues yo iba a navegar y navegaba mucho mejor que mis amigos, porque sí, o sea, no. Y luego además de eso, pues me he puesto muy cabezón y me he esforzado mucho, pero mucho más fácil que la gran mayoría, ¿no? Xavi lo mismo. Yo creo que lo que sentimos ahí fue que Xavi tenía una facilidad increíble y además una fortaleza física, una capacidad aeróbica después de haber estado, pues esos 4 años dándole a la bici. Pues imagínate tú qué trabajo aeróbico había hecho bestial y además de eso una potencia física por él mismo. Entonces, unas cualidades físicas perfectas. De hecho, ha sido en el 49 yo creo que el prototipo ideal de tripulante del 49 totalmente demostrado, ¿no? Pues, históricamente hablando, eso por un lado, y luego que es un tío listo de narices, que es muy importante para esto de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ser listo. Y luego, además de eso, pues nos llevábamos muy bien, eso era importante. Entonces, a partir de ahí empezamos dentro de que él tenía muchos conocimientos y había navegado muy bien en 70 y en Borien y demás. Yo había navegado también muy bien pues, en Optimis, como has dicho tú, y también en Borien y demás. Pero ahí fue donde de verdad empezamos a aprender profesionalmente. Entonces los dos aprendimos juntos y pudimos tener el tiempo suficiente para aprender a manejarnos juntos y eso luego nos dio pues mucha facilidad. Y así fue como empezamos. Aquel día en Santander, con viento del oeste, había gallego, más o menos poquito, probamos y de esas cosas que dices, esto así. Y, bueno. y lo sentimos los dos y a partir de ahí, pues nada, empezamos a navegar un montón. Esto estaríamos hablando, Iker, del ciclo olímpico hacia Sydney, ¿no? Si estaban Santi y Javi de la Plaza y tal. O sea, ¿llegasteis a intentar ir a Sydney o os pilló pronto para eso? Nos pilló pronto, pero la realidad es que el año de Sydney nosotros ya hicimos podio en el Campeonato de Europa. Ese año fue un año curioso porque ese año fue el Mundial, o sea, el año anterior, en el 99, hubo un europeo que fue en Cascais. Y Xavi y yo fue, yo creo que la primera regata que hicimos así bastante bien y estuvimos ahí sobre el 10. Y entonces el año siguiente fuimos en marzo a México, hicimos el Mundial y Santi y Javi ganaron el Mundial. Y bueno, una selección por criterio técnico y tal, y era evidente que los campeones del mundo tenían que ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, esto no había ninguna duda ni para ellos, ni para nosotros, ni para la federación, ni para nadie. Claro. Pero curiosamente ese año, desde marzo que fue el Campeonato del Mundo, que nosotros ya anduvimos muy bien, pero volcamos mucho, íbamos muy rápido, íbamos muy bien, pero nos dimos unos tortazos que para qué. Y creo que acabamos como el 15 o así, no llegamos a volcar tanto y habríamos hecho mucho mejor, ¿no? Pero ya para el verano, que luego fuimos, me acuerdo, hicimos el Campeonato de Europa, que fue en Holanda, y ya mejoramos mucho, dimos solución a esas volcadas y a esas pequeñas cositas, y claro, dimos un paso de gigantes. Y cuando estuvimos en Sydney, que fuimos allí a entrenar con Santi y con Javi, íbamos muy, muy bien, pero realmente bien. O sea, estábamos allí para optar a lo que fuese, vamos. Pero ya sabes cómo es esto de la vela, al final solo puede ir uno por país, ¿no? En los países en los que hay más de uno bueno, pues es una pena, la verdad, porque ahí llegamos a haber estado las dos tripulaciones y pues igual podríamos haber ganado una medalla, ¿no? No lo sé. Pero solo va uno por país, así que países como Inglaterra, por ejemplo, o España o tal, que tienen más de uno por país, pues siempre es un poquito cruel en ese sentido, ¿no? Un poquito difícil incluso para la convivencia, ¿no? Ese siempre o tú o yo, ¿no? Que hay en la vela olímpica.
Es un poco pena, pero bueno, es así. Pero ese fue nuestro año. La verdad que el año 2000 fue el año donde realmente ya dimos el salto a poder hacer podio en un campeonato. Ese fue nuestro año. Entonces acaba el ciclo olímpico, además allí se quedaron muy muy cerquita de la medalla, ¿no? Creo que fueron cuartos Santi y Javi de la Plaza, quedaron muy Sí. muy cerquita. Y ya supongo que a partir de ahí ya ciclo olímpico de Atenas, que culminaría con el oro que todo el mundo sabe, y además con vosotros durante ese ciclo olímpico ya siendo los referentes mundiales del 49. O sea, que ganaste 2 mundiales, no sé si os dieron ahí ya el premio al navegante del año, pero ya era eso, en los que se fijaban los chiquillos para aprender cómo llevar un bicho de esos. Sí, no, ahí ya fue muy bien. O sea, ya de hecho, bueno, nosotros de ahí seguimos navegando muy a tope. Xavi y yo nos fuimos a Inglaterra a pasar un invierno para aprender inglés y para seguir entrenando a tope. Y no paramos ni un segundo. No hubo descanso en ese momento, ¿no? Estábamos motivadísimos y con muchas ganas. Entonces en el 2001 aún así todavía estábamos un poquito limitados, tuvimos problemas, no tuvimos un barco bueno para navegar porque el barco nuevo se nos rompió, porque tuvimos una colisión con un Tornado que en la primera regata en Barcelona que navegaban con Speed, chocamos y nada, el barco aquel para la basura. Joder. Aún así fuimos al Campeonato de Europa, hicimos segundos y en el Mundial ya tuvimos un barco bueno tal, hicimos segundos, estuvimos a punto de ganar el Mundial aquel. Eso ya en el 2001. Y a partir de allá, ya luego ganamos yo creo que casi todas las regatas, ¿no? En el 2002 creo que ganamos todas las regatas menos la preolímpica. Pues ganamos el Mundial, el Europeo, Barcelona, Palma, Lleres, Spa y no sé qué más. Siempre vamos a ganar regatas y en la preolímpica hicimos segundos. Y luego 2003 y el 2004 pues fueron muy parecidos también. Lo que pasa es que tuvimos un par de lesiones ahí. Tuvimos una lesión en el 2003, Xavi en el bíceps, porque nos enganchamos con un retriever del Speed de otro barco y salió disparado y bueno, se le rompió el bíceps. Coño. Entonces ahí tuvimos un parón y luego tuvimos otro parón en el 2004 porque me dio daño en la rodilla. Y bueno, tuvimos un poquito de parones, ¿no? Entrenábamos muy a saco, demasiado, y empezamos realmente a rompernos el cuerpo, pero literal. O sea, y luego ya, aparte de esa época, era una época difícil porque íbamos evolucionando el barco. Las maniobras que hoy se ven, por aquel entonces no se conocían y había que aprender cómo eran. Entonces íbamos muy a saco y veíamos que había una evolución. Entonces íbamos cada vez más a saco. Y hacíamos entrenamientos, hoy es algo natural el entrenar, hacer 8 o cosas así. Por aquel entonces eso no era tan normal y lo hacíamos y cada vez más rápido y tal, hasta que pues, en una de esas maniobras yo me rompí la rodilla. Ya llegábamos a los límites de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Hoy en día ya hay más conocimiento, ya la gente lo hace con un poco más de cabeza, ya es otra cosa, ¿no? Pero entrenamos muy a saco y fueron 4 años en donde la dedicación fue el 150% y los resultados pues fueron increíbles porque estábamos pues, un pasito por delante en varias cosas a la vez. Tengo un recuerdo muy bonito, la verdad, muy duro, fue durísimo, pero fue muy bonito en toda esa época. ¿Y cómo recuerdas los juegos? Bueno, los juegos fueron difíciles porque los juegos que se suponía que podía ser algo un poquito más fácil, en el fondo fueron muy difíciles porque yo me rompí la mano poco antes de los juegos. Recuerdo que me tuvieron que operar y me pusieron una plaquita, un poquito como los motoristas, Sí. dormirme. Pero hoy me puso una especie de trébol en el quinto metacarpio de la mano. Y eso fue en el Campeonato de Europa. En el Campeonato de Europa, me acuerdo si habíamos ganado 2 o 3 mangas. Las 2 o las 3 primeras mangas del Campeonato de Europa las habíamos ganado. Íbamos como un obús. Y nada, pues nada, para casa, pim pum, operación. Y bueno, pues claro, de repente decir, que esto se nos complica, pero yo me acuerdo de estar a falta de 30 días para los Juegos Olímpicos, me acuerdo de mirar la página web y entrar en quirófano. Hostia. Y faltaban 30 días para los Juegos Olímpicos. Madre mía. Entonces, claro, pues éramos los supercampeones y teníamos un margen y demás. Y nuestro objetivo además ahí era ganar una medalla, no era ganar los Juegos Olímpicos. Sabíamos que para nosotros era muy importante ganar una medalla. Entonces, pues eso te da un poco más de margen. El tercero siempre está más cerca que el primero, ¿no? Pero aún así la situación no era ideal. Entonces hubo que reprogramar todo allí. A mí me operaron, a partir de ahí pues mucho trabajo físico en casa. Me acuerdo de darle a la bici con el rodillo a lo que daba. Me acuerdo de ver el Tour allá, Sí. Tour o la Vuelta sería, no me acuerdo si el Tour sería. Y ahí en casa darle con todo lo que podía para llegar lo más en forma posible, porque eso no pude mover la mano 10 días y a los 10 días me fui a Atenas. Y cuando llegamos, 10 días después nos pusimos a navegar. Y bueno, 10 días después, entre la operación, esto y lo otro, pues faltaban 2 semanas para los Juegos. Y llegamos allí, menos mal que ya teníamos todo más o menos preparado y me acuerdo de empezar a hacer pruebas de velocidad y no íbamos muy bien, empezamos a probar material y cada vez íbamos mejor y cada vez mejor y cada vez mejor hasta que un día pusimos todo lo que habíamos puesto el primer día que habíamos navegado, que habíamos sido horrible. Fuimos mejor que todos los días anteriores. Y de ahí dijimos, mira, esto es que cada día navegamos mejor. Vamos a dejarnos de historias y a navegar. Y con mucho cuidadito porque yo cuando salía al trapecio
a veces no sentía el cabo, ¿no? Había operado la mano y no sentía un cabo de 3. Entonces ibas a agarrar el trapecio que es de 3 y yo no tenía esa sensibilidad de con la punta del dedo ver si realmente lo has cogido o no, y me caía al agua varias veces. Y entonces me acuerdo de empezar los juegos con mucho miedo de caerme al agua. Ya, ostras, es que tengo que tener mucho cuidado. Entonces las maniobras hacía un poquito más despacio y empezamos claramente de menos a más. Empezamos cada vez a lo largo de la regata pues a navegar mejor y mejor y mejor y mejor y con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, hasta que afortunadamente a falta de la última regata pues ya teníamos la medalla asegurada, ¿no? Y ahí ya recuerdo que una relajación y una tranquilidad porque nos habíamos pegado una panzada de trabajar los 4 años anteriores y especialmente el último mes, que ya fue una relajación que cuando ya salimos a la última manga para intentar ganar, aquello ya era, ahora lo damos todo aquí, pero como con mucha tranquilidad. Y bueno, y luego salió bien, fue una regata durísima en la que no estaba tan claro que fuésemos a ganar los juegos, pero también fuimos para adelante, para adelante, para adelante, y al final los ganamos, ¿no? Y la sensación esa pues fue muy, muy buena, la verdad, que increíble, ¿no? Era un sueño hecho realidad para los dos y para toda la gente de nuestro entorno, ¿no? Desde Jane, que nos enseñó a ser unos muy buenos regatistas, ¿no? Y nos enseñó a trabajar en las zonas, en las áreas en las cuales éramos malos, ¿no? Nos enseñó a ser detallistas, meticulosos. Bueno, nos enseñó muchísimas cosas y evidentemente pues toda nuestra familia, Uli que nos había ayudado un montón, todo el resto de la familia que nos había apoyado a tope e incluso nuestros rivales, ¿no? Si no llega a ser por Santi y por Javi, nunca habríamos llegado a ese nivel. O sea, ellos luego hicieron cuartos en Sydney, pero estuvieron en un nivel muy, muy, muy alto. Nosotros cuando hicimos segundos en el Mundial ellos hicieron cuartos y en el que ganamos, en nuestro primer Mundial que ganamos, yo creo que ellos fueron cuartos también en Hawái. O sea, no estaba la cosa clara, ¿no? Y eso nos ayudó. Llegan a estar ellos y vete tú a saber cómo hubiesen sido las cosas, ¿no? Entonces, los éxitos también van muy relacionados al nivel de tus rivales muchas veces. Y entonces, pues yo creo que fue un gran éxito para todo ese conjunto de gente que había estado involucrada. La verdad que fue muy, muy bonito. Tengo un recuerdo de aquello, pues puedes imaginar, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Pues tu entrenador en ese ciclo era Jane. Sí, nuestro entrenador era Jane. Fue Jane. Solo hubo una pequeña época en la cual no estuvimos con él, porque luego entramos en selección. Entonces, claro, la selección era una selección muy dura con 2 equipos que estábamos entre los 5 mejores del mundo. Claro, eso fue muy difícil de gestionar. Otra vez más, ¿no? Yo les veo a los triatletas que van 3 a los Juegos Olímpicos y es que además hacen equipo. Les veo y digo, qué envidia me dan, ¿no? Sí. O sea, mi relación con Santi y con Javi, si no llega a ser o vas tú o voy yo, es estoy peleando y o vas tú o voy yo. Y esto es el sueño de mi vida, no es un trabajo normal, ni es un tal, no, es lo que siempre he soñado. Y si tú vas, puedo ganar medalla, y si yo voy, puedo ganar medalla yo, ¿no? Ahora, y super colegas, pues super colegas, no. Eso, vas tú o voy yo. Es así de claro. Y, entonces, claro, eso te lleva, ya te digo, te lleva a unas situaciones que son muy difíciles. Y en ese sentido es como muy egoísta, digamos, ¿no? Los corredores, oye, van a la final de los 100 metros van 2 o 3 americanos o jamaicanos y cada uno tiene ahí su sitio y corre por la pista 3 y ahí va por la 3. Y si corre bien, se acabó. Entonces, entre ellos son amigos, ¿no? Digamos de, oye, y si lo haces bien, me alegro. Aquí es, si lo haces bien, me alegro, pero eso tú o yo. Es una situación muy compleja la de la vela olímpica, ¿no? Muy difícil de gestionar. Entonces, Jane, en un momento dado, lo que hizo fue desaparecer como entrenador. Cada uno nos buscamos un ayudante para prepararnos el invierno anterior a la clasificatoria y luego cuando ya hubo un clasificado que éramos nosotros, entonces ya entró Jane de entrenador, ¿eh? Y entonces fuimos a los Juegos con él como entrenador. Aparte fue muy complicado también porque luego la selección se atrasó y demás porque Santi se hizo daño. Santi se hizo una avería en la pierna que ¿para qué? Yo me había hecho daño antes en la rodilla y cuando luego fuimos a Australia a entrenar y me hice daño ahí también. Y Santi entrenando en Francia se cayó y metió el pie entre el ala y el barco, que luego ya eso lo taparon, hicieron ahí una especie de refuerzo. Y eso hoy en día ya está tapado, lo taparon porque Santi se hizo una avería que metió el pie por ahí y se rompió todo, no me acuerdo muy bien. Lo que hizo ahí tibia, peroné, y toda la fiesta incluida. Entonces, no me acuerdo bien, vamos, una avería en el pie gordísima. Entonces, claro, tardó un montón de tiempo recuperarse y patachín y patachán. Y entonces, pues la selección iba a haber empezado, bueno, no me acuerdo, pues sería en Barcelona y entonces, pues no, pues se retrasó hasta que él se recuperase. Ahí con buen criterio de la federación, evidentemente. Y nada, y al final, ¿cómo acabó la jugada? Acabó en que Santi al final no lo vio claro. Y no vio claro aquello y no llegó no llegaron a correr la selección, él se estaba recuperando y bueno, pues no lo debió haber nada claro. Y entonces ahí ya volvió Jane y ya hicimos con Jane todo el entrenamiento hasta Atenas. Ya fue el entrenador, vamos, pero que lo había sido para nosotros lo había sido los 5 o 6 años anteriores. Fue un periodo bastante largo.
Bueno, pues llega con todo esto que yo creo que hemos explicado muy bien, que nos has contado muy bien, Iker, a vuestro primer grandísimo logro. Luego vendían muchos más, como se fue ese primer oro olímpico. Y después de ese oro olímpico, el siguiente gran jalón en tu carrera fue la primera vuelta al mundo, la primera Volvo Ocean Race, ¿no? Que llegaría a la edición de 2005-2006. ¿Cómo surge aquello? O sea, ¿cómo pasas de ser un campeón olímpico de vela ligera a empezar ya a interesarte para lo que luego sería otra de tus grandes facetas, como es la navegación oceánica? Hombre, mira, yo creo que nosotros estamos muy inculcados viniendo del País Vasco de la navegación oceánica en Francia. Sí. La cercanía que hay, pues siempre nos ha hecho el ver eso como muy de cerca. Yo fui al colegio a Francia 6 años. Entonces, bueno, evidentemente hablo francés perfecto, pero iba en autobús. O sea, yo vivía en esa época, luego vivía en Irún, que es el pueblo fronterizo. Entonces, cruzaba todos los días al cole y volvía. Entonces, bueno, de ahí venía una gran tradición que hemos tenido, pues tanto Xavi como yo, el País Vasco, del entorno de la Vendée, del entorno de la navegación en el océano. Eso siempre de serie. Entonces, bueno, pues evidentemente para nosotros la navegación en solitario siempre nos ha quedado bastante lejana porque no hemos tenido mucha tradición en España, pero la navegación oceánica nos atraía muchísimo. Yo me acuerdo por aquella época ya habíamos empezado a navegar con Pedro, hacíamos un montón de regatas, nos fue muy bien, aprendimos un montón, yo he disfrutado navegando con Pedro, no os podéis imaginar cuánto. No sabéis qué tío más positivo en el agua, más alegre, inteligente como él solo, el mejor preparando los barcos sin duda. Probablemente el mejor con el que haya navegado del mundo yendo de popas con un espi con un tangón. No he visto cosa igual, realmente bueno. Y disfruté un montón, ¿no? Y una persona capaz de generar proyectos de gran escala, ¿no? Y de conseguir hacer que encajen todas las piezas económico, políticas, deportivas, digamos. Y entonces pues me acuerdo de que le decíamos, jolín, pues que sería una gran idea y demás, ¿no? Pedro al final consiguió llevarse a la vuelta al mundo a Galicia y tener un proyecto. Y eso nos dio la oportunidad, o sea, Pedro nos dio la oportunidad de poder nosotros, después de los Juegos Olímpicos, irnos a Australia. Estuvimos ahí 4 meses en la construcción del Movistar, que luego acabaría hundiéndose, pero me acuerdo de estuvimos ahí 4 meses, 3 meses en el astillero, aprendimos, pues imagínate, yo la primera vez que estaba en un astillero, ahí trabajando todos los días. Nuestro nivel de inglés era muy limitado en aquella época, fue una pena. Que íbamos a las reuniones por la mañana y nos enterábamos de nada. Y allí currábamos todos, pero había que sacar aquello adelante como fuese, ¿no? Y una regla muy complicada, donde cualquier cosa que sacases del barco, el peso que sacases del barco iba al bulbo. Entonces, claro, aquello era hacer un barco cuanto más ligero, más rápido, ¿no? Así se rompieron luego todos. Pero bueno, fue una época muy compleja, muy difícil y muy bonita, en la cual tuvimos una gran oportunidad por Pedro de entrar en un proyecto grande y estar allí. Entonces luego vinimos navegando desde Australia hasta Europa, hasta España. Dimos media vuelta al mundo entrenando. Primero fuimos a Nueva Zelanda, luego hicimos Nueva Zelanda-Río y luego hicimos Río-España, ¿no? Con muchísimos problemas en el barco. Y de todos esos problemas aprendimos un montón. Y nosotros aprendimos mucho porque era la primera vez que navegábamos en un equipo grande y complejo. Y eso requiere mucho entrenamiento y requiere entender muchas cosas. Pues siempre hay mucha política, vamos a llamarle, ¿no? Nosotros llegamos allá y yo el recuerdo que tengo era de ir a navegar y de primeras me dejan el barco cuando hay 25 nudos, ¿no? Esto, ostras, aquí nos vamos a dar un bobinazo guapo, ¿no? Porque pues esto le tengo que coger yo aquí el truco, ¿no? Pues, afortunadamente tenía una gran facilidad, vamos a llamarlo, ¿no? Pero bueno, pues la situación no era del todo sencilla, ¿no? Y había ahí mucho, pues un poco como la vela olímpica que habíamos hablado, ¿no? Pero proyectos grandes, pues claro, yo era allí una amenaza para toda esa gente, digamos, ¿no? De alguien que viene con talento, que es español, que tal y cual. Bueno, fue muy difícil, pero aprendimos un montonazo y fue precioso. Y fue nuestro contacto con el océano. Y hacer esa media vuelta al mundo fue la leche, ¿no? Yo luego, para la regata, no hice la regata. Hice las regatas inshore, ya te digo, navegué un montón, pero luego no tuve la oportunidad de hacer la regata. Lo que sí que hice fue ya la siguiente, que fue con el Telefónica azul. Y claro, ya fue una situación pues perfecta, porque yo había estado en toda la construcción del primer Telefónica, del Movistar se llamaba, ¿no? Sí. Había conocido el equipo por dentro. Había ido, creo que a todas las paradas, o prácticamente todas las paradas, y había hecho todas las inshore. Había hecho ya media vuelta al mundo navegando, y luego ya, después de los Juegos de China, también salieron muy bien. Fui a Alicante y estaban ahí el Telefónica azul y el Telefónica negro. Allí entrené, pues fueron un mes o un par de meses y ya hicimos la regata. Y esa ya sí que la hice entera. Y esa fue la primera vuelta al mundo que hice entera, aunque ya había eso, 4 años antes ya había hecho media vuelta al mundo y luego entre medias pues había navegado un montón. Y ahí fue el verdadero bautizo en competición, digamos. Ya había navegado muchísimo, pero en competición. Y tengo un recuerdo también de eso, pues como siempre en el océano duro, pero
muy bonito y también desde el principio, como cuando con Xavi a los 5 minutos lo vi claro, eso fue lo mismo, vi clarísimo que aquello me molaba mogollón. Dije, esto mola, esto a mí me va. Y a partir de ahí, pues un montón de millas. ¿Cómo recuerdas tú, volviendo a la edición de 2005, el hundimiento? ¿Dónde te pilló? ¿Cómo te enteraste? Pues mira, ahora hay una regata que es mucho más conocida, pero ese año, en ese momento, ese día, nosotros acabamos el primer campeonato del mundo de la ISAF, vamos a llamarle, que había de 49, ¿no? Sí. Y ahora todos los mundiales son así, que agrupan a todas las clases y, bueno, no todos son así, pero cada 2 años hacían hasta ahora, ¿no? Bueno, pues ganamos el mundial en Austria. Y el día que ganamos el mundial en Austria salimos con la furgoneta, disparados, y no sé si paramos en Zúrich o no sé dónde, y fuimos a Madrid a intentar echar una mano a Pedro, porque el barco no se había hundido todavía, pero habían tenido que abandonar el barco, para que veas tú. Estaban por aquel entonces en que la gente se tenía que bajar del barco porque ya era una situación de riesgo, una situación además muy complicada, porque tenían un barco al lado al cual podían saltar, digamos, Sí. y dejar el Star, pero ese barco había tenido un problema y habían perdido a un tripulante. Habían recuperado, pero había fallecido. Entonces era una situación muy compleja, muy difícil. Y nada, pues cogimos un avión y fuimos a Madrid a apoyar a Pedro y ayudar dentro de lo posible a nuestro gran patrocinador, que era Telefónica. Mismo día que habíamos ganado para Telefónica el Mundial de 49 de la ISAF en Austria. Así que aquello fue, me acuerdo muy bien también, fue un buen lío, la verdad. Joder. Porque Xavi hizo unas cuantas etapas de esa regata, pero luego se subió conmigo con el 49 y entonces hicimos pues ese mundial que me fue muy bien y lo ganamos, y otro lío más de enfrentarse al océano. Claro, madre de Dios. Sí, oye, hay mucha leyenda de que quizá parte de que tú no hicieras esa vuelta fue que, no sé, Baue Bekin quizá no te veía con los mismos buenos ojos que te veía el resto del mundo. Bueno, puede ser. A ver, es evidente que la decisión final de quién navegaba y o quién no navegaba la tenía Baue, y bueno, y eso era así, y es evidente que si Baue hubiese pensado que lo mejor para el barco era que yo navegase, pues habría navegado, ¿no? Pero bueno, oye, al final yo te digo, a Baue le tengo un respeto enorme, disfruté un montón en todas las regatas inshore que hicimos un papel increíble, me enseñó un montón Baue, aprendí mogollón de él, de cómo trabajar en un barco grande en una regata inshore. Él hizo un trabajo de táctico excepcional, la verdad, porque bueno, una cosa es ser un buen táctico y otra cosa es ser un buen táctico que le hace las cosas muy fáciles al que lleva el barco. Y Baue en eso es uno de los mejores del mundo. Por eso es tan bueno con los owner driver y todo este tipo de cosas. Sí. Es un artista. Y aprendí mucho. Y la siguiente vuelta al mundo, que fue en el Telefónica Azul, Sí. navegamos juntos. Y me acuerdo de luego, después de aquella, me acuerdo de eso, de Baue decirme que en condiciones de viento muy duro, que llevaba el barco muy bien y estar él muy satisfecho. Entonces, pues a mí me habría encantado haber hecho esa regata, pero bueno, evidentemente pues me faltaba experiencia y evidentemente pues tenía que navegar un montón para poder tener esa responsabilidad de llevar un pepino de esos. Si te das un boinazo, pues perder a una persona, romper el barco, lo que sea, ¿no? Yo pensaba que estaba preparado y no me gustó un carajo la decisión, pero Baue pues tomó la decisión que pensó que era la correcta. Bueno, pues no lo sé. Lo que está claro es que al final, 4 años más tarde, navegamos juntos otra vez y hicimos una vuelta al mundo con el barco más difícil que he navegado nunca, que fue el Telefónica Azul, y lo dimos todo y para mí fue una gran satisfacción el luego pues tener ese reconocimiento por su parte de cuando las cosas se ponían muy, muy difíciles, de decirme, Iker, coge tú el barco que lo tienes que coger tú, ¿no? Y bueno, pues oye, pues también fue gracias a él que me enseñó o probablemente me dio el tiempo necesario para aprender lo necesario para hacer todo eso, ¿no? Con lo cual lo recuerdo en su momento, pues joder, habría querido mucho más, ¿no? Y yo me veía totalmente capacitado para todo, pero la realidad es que 4 años más tarde se demostró que en ese momento sí que estaba capacitado. Y oye, la verdad que estuvo muy bien y ya te digo, le guardo un gran respeto a Baue, me parece un tío de primera, un súper profesional. Y vamos, me encantaría volver a navegar con él si algún día se dan las circunstancias. Así que tenemos buena relación. Oye, ¿por qué ha pillado el equipo polaco este? ¿Sabes? No sé, él ahora va de patrón de un equipo... A mí me ha llamado mucho la atención. Un equipo polaco con un Volvo 65, con poco presupuesto. Me ha sorprendido mucho. No sé si tú tienes alguna teoría al respecto. Bueno, Baue es un tío curioso, porque es un tío que le apasiona navegar. Yo esa es la primera conclusión que saqué, es que es un tío que le encanta navegar. O sea, le encanta su trabajo. Y le encanta navegar con el equipo que sea. Y en lo que es muy, muy bueno es en sacar provecho a lo que tiene. Uh-huh. Es un tío que no pierde el tiempo diciendo nos falta esto, nos falta aquello, o esto no me gusta o aquello no sé qué. Es un tío muy práctico. Yo te digo que he aprendido mucho de él en ese aspecto. Es un tío que, bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se puede cambiar? Esto y esto. ¿Y qué es lo que no se puede cambiar? Esto y esto. Bueno, pues lo que no se puede cambiar hay que mejorar para adelante. Entonces, como le apasiona navegar, navega mogollón. Entonces navega en 1000 clases diferentes. Navega en
12 metros, en 8 metros, en Swan 50, en Maxis y en los barcos de la Volvo, en el que sea. Entonces yo creo que ahora él lo que está es intentando organizar su equipo para hacer la vuelta al mundo, que es lo que a él le apasiona y le encanta y disfruta en el océano, que es ahí, parece un chipirón, de lo a gusto que está. Y entonces, pues mientras tanto va navegando y ahora pues está ahí navegando, intentando hacerlo lo mejor posible con ese equipo, que estoy seguro que lo van a hacer bien. Y ya está, no creo que tenga no lo sé, estoy hablando por hablar. No creo que tenga un proyecto a largo plazo ahí, sino que navega en tantas cosas que ahora le toca eso y el tío además estoy convencido que estará ahí encantado, como un chipirón, estará el tío ahí diciendo, de puta madre, ahí con los polacos, esto, venga, pues a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y ya está, y no hay más. Y cuando le veo, me gusta verle porque le veo siempre disfrutar de navegar. Que a veces yo en mi carrera deportiva, a veces ha llegado un momento que por tener demasiadas cosas, tal vez me he olvidado un poquito del disfrutar por navegar, ¿no? Y por eso también quise hacer este parón y demás, para decir, oye, esto está muy bien, pero quiero volver a disfrutar y volver a ser el chipirón que era antes, ¿no? Y estoy encantado porque lo soy. O sea, cada día que salgo al mar ahora disfruto, no te puedes imaginar, ¿no? Y que es el objetivo principal. Y Baue, pues es un chipirón. Y está el tío ahí encantado. Yo no tengo ni idea qué va a hacer en el futuro, pero ya te digo yo que se lo está pasando de puta madre, seguro. Y seguro que lo van a hacer súper bien. No me cabe ninguna duda. Esta transición que estabas contando ahora, ¿no? Del primer proyecto de la Volvo al segundo, el segundo ya ibas en el Telefónica Azul con Baue, bueno, vuelta entera, etcétera, la combinaste con la preparación de los Juegos Olímpicos de Qingdao, un poco en la línea que está. Al final, esta combinación yo creo que os fue muy bien porque ahí, vamos, seguía, bueno, yo creo que tú sigues siendo un animal en ese sentido, ¿no? Que al final tienes una capacidad de generar proyectos de alto nivel y de sacarle y exprimirlos al máximo que muy poca otra gente tiene, ¿no? Pero ahí fue el primer ejemplo, ¿no? Porque en el periodo 2004-2008 estuvisteis involucrados en esa primera Volvo, preparasteis la segunda y os dio tiempo incluso a ir a unos Juegos Olímpicos y ganar una plata que debió ser oro y de la que ahora enseguida hablaremos, todo ello combinado al mismo tiempo. Sí, la verdad que sí, pero esa vuelta al mundo la preparamos poco, ¿eh? Eso estuvo muy delegado. La verdad que esa época, así como luego, ¿no? Luego hubo un momento en el que preparamos Juegos Olímpicos, preparamos una vuelta al mundo a 2 y preparamos el diseño y los entrenamientos del Telefónica y aquello fue una locura. En esa vuelta al mundo nosotros estuvimos muy centrados en el 49 para China, muy centrados. Y fue Baue con un equipazo, porque ahí había un equipazo el que llevó adelante eso, con gente que tenía mucha responsabilidad, como Calafat, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros estuvimos muy tranquilos y es verdad que en el momento que llegamos al equipo, a partir de ahí fue al 200%. Pero hasta que llegamos estuvimos bastante al margen. Ahí no le dedicamos. Ahí sí que estábamos muy centrados con el 49. Y en ese ciclo olímpico, bueno, también os fue de maravilla. Y además yo ahí tuve la suerte de ya viví los Juegos Olímpicos con vosotros allá en Qingdao, con todo el lío aquel del equipo danés, que se le rompió el barco, que cogió el croata, que salió y que ganó la... Bueno, ¿cómo recuerdas ahora toda aquella...? En el momento fue una sensación de injusticia brutal. Yo me acuerdo hacer guardia ahí en la sede del TAS, que un día incluso nos encontramos a Maradona, que fue por allá no sé qué, para ver las resoluciones, al final nada. Vosotros os quedasteis con la plata, que debió ser de oro, bueno, si las reglas se hubieran cumplido a rajatabla y los daneses no hubieran podido coger otro barco habiendo roto el suyo. Pero bueno, ¿qué recuerdo tienes ahora que ya han pasado 13 años de aquello? Hombre, yo el primer recuerdo que tengo es que los Juegos Olímpicos de China fueron en las condiciones que teníamos mayor dificultad, que era con muy poco viento y con ola. Claramente era nuestro punto flojo. Tengo recuerdo de un esfuerzo, de un calibre, lo que entrenamos. Yo hoy peso 70 kilos. Corrí esos juegos en 63. Joder. O sea, adelgacé, estaba ahí navegando, estaba yo normalmente navegando en 72, 73 kilos. Adelgacé 10 kilos para llegar ahí. O sea, hice kilómetros corriendo y kilómetros en bici que no te puedes imaginar. Un desfase. Y Xavi, lo mismo. O sea, un esfuerzo tuvimos y luego adaptar nuestra técnica, aprender, entender. Ahí nos ayudaron muchísimo los hermanos Alonso, que vinieron a hacer pruebas con nosotros y ellos tenían gran facilidad en esas condiciones. Esas condiciones se les daban muy bien. Y nos ayudaron un huevo en las preparaciones del barco, de velocidad, de probar esto, probar lo otro. Y al final conseguimos correr con un barco que, bueno, pues que de ceñida íbamos más o menos bien, pero que de popa éramos rapidísimos. Y eso fue fundamental. Tú puedes ser muy bueno, pero si no te corre, como la Fórmula 1. Tú vas con un coche que no corre, y ya puede ser mejor que aquello no hay tu tía. Entonces, bueno, conseguimos darle solución al tema de la velocidad y conseguimos adaptarnos técnicamente y conseguimos ser mucho mejores navegando. El recuerdo que tengo es de acabar esos juegos y decir, hoy soy claramente mejor regatista que hace 3 años. Claramente mejor regatista.
O sea, he aprendido un huevo, ¿no? A partir de ahí, ¿que teníamos que haber ganado allá? Bueno, pues, evidentemente yo creo que nosotros allí teníamos que haber tenido la medalla de oro. ¿Pero por qué lo creo? Porque estamos acostumbrados a que si infringes una regla te descalifican, ¿no? O sea, hay un barco que va a babor, otro va a estribor y se demuestra que el barco que va a babor infringe una regla, le descalifican. O sea, no hay segunda oportunidad en nuestro deporte. Y allí se demostró que ese barco había incumplido 6 reglas, unas pues más críticas, otras pues menos críticas, ¿no? Pues que el barco no hubiese pasado la cuarentena, que es fundamental, pues yo no lo veo tan crítico, la verdad. Ahora, hay una cuarentena, la tiene que cumplir todo el mundo, ¿no? Pero ese barco con el que compitieron no había pasado la cuarentena, esa no me parece muy crítica. Ahora, que luego no llevasen todo el equipamiento que llevábamos, que eran unos 8 kilos, entre cámaras, baterías, de televisión, tal, no sé qué, pues eso me parece muy crítico. O sea, al final lo que quedó claro era que habían incumplido 6 reglas básicas, unas más críticas, otras menos críticas, y en un deporte en el cual nosotros todos entendemos que si incumples una regla, pues esa prueba te descalifican, pues que no le descalificas en esa prueba, pues a mí me sorprendió muchísimo y me pareció totalmente injusto en aquel momento. Y a día de hoy, con lo que hemos visto, pues no he vuelto a ver ningún caso en el que alguien incumpla una regla y no le descalifique. Por lo tanto, pues sigo pensando lo mismo. Si en este deporte hubiese pues una segunda oportunidad, vamos a llamarlo, o lo que sea, como hay en otros deportes, amonestaciones o lo que fuese, pues bueno, sería otra circunstancia, pero en aquel caso diciéndonos que bueno, que habían infringido esas 6 reglas, pero que habían hecho lo posible por navegar y que por el espíritu olímpico que no eran descalificados. Y yo eso todavía no lo he entendido, porque claro, su espíritu olímpico era hacer la regata como fuese y la mía también era hacer la regata como fuese y ellos la realidad es que rompieron el mástil porque subieron el espi antes de la prueba, ¿no? Para verificar que estuviese bien y tal y tiraron el palo abajo. Nosotros salimos los últimos por la rampa, habiendo verificado el espi en tierra 20 veces porque no lo íbamos a subir y cuando llegamos no probamos ni el campo y nos quedamos a sotavento del campo porque no queríamos tener que arribar y ponernos de popa y tomamos todas las precauciones para no tener una rotura y esas eran nuestras condiciones. Y esa Claro, manga, porque ese día, Iker, pese al poco viento que hubo en toda la competición, ese día para la medalla salió una rasca de cojones. De ahí esa prevención que tuvisteis de no probar, ¿no? Claro, que es parte de la marinería, de que al final hay que ser un buen marinero incluso para ganar los Juegos Olímpicos. Entonces salimos y toda la semana, o 2 semanas con muy poquito viento y de repente el día de la medalla pues había 20 nudos y unas olas del carajo allí. Entonces, pues hubo que hacer un cambio de chip que es muy difícil. Además estábamos muy ligeros, que manejar el barco tan ligeros también fue muy difícil y nosotros ganamos esa prueba volcando 2 veces. Sí, me acuerdo. Pero, oye, pues conseguimos tirar ahí de casta y de experiencia ¿sabes? Y de tranquilidad, de conseguir ahí volcar y aún así venga para adelante y para adelante. Si nosotros hemos volcado y somos los mejores con estas condiciones, los demás van a volcar. Hemos cometido un error. Los demás pueden. Y luego los demás pues cometieron ese error y acabamos ganando esa manga que fue muy complicada. Entonces, bueno, yo el recuerdo que tengo, que era tu pregunta, es un recuerdo de habernos superado a nosotros mismos, de haber aprendido un montón a condición más difícil que era de poco viento y de luego pues de dar la talla en la regata que hubo con viento y coger, ir y ganar. Y a partir de ahí pues un episodio desagradable de eso, protestas y del TAS y de tal y de cual y no sé qué para intentar nuestro pensamiento, intentar hacer justicia ya no tanto relacionado a las reglas o no reglas, sino en hacer justicia en el punto aquel de, oye, nuestro deporte, si incumples una regla te descalifican y ha quedado demostrado que estos chicos han incumplido 6 reglas. Ya dábamos por hecho que este barco ha llegado, ha roto el palo y no le da tiempo a cambiar su palo. Y él, como sabía que no tenía tiempo a cambiar su palo, cogió otro barco, salió y navegó. Y eso, pues, nuestro parecer, cumplía esas 6 reglas, al parecer del Yuri también incumplía 6 reglas, pero sorprendentemente no le descalifican. Entonces, bueno, es una cosa muy rara, la verdad, que no ha vuelto a ocurrir. O sea, no hemos vuelto a ver ninguna situación así, ¿no? No se ha vuelto a dar y, bueno, claro, es que es muy difícil que se dé un caso así, la verdad. Con lo cual, pues, bueno, no sé. O sea, aquello ahí quedó y no pudimos hacer más. O sea, habríamos ido a la luna si hubiésemos podido, pero vamos, se llegaba donde se llegaba y se acabó. Y creo que de todos modos fuimos ahí bastante inteligentes dentro del dolor que tuvimos ese día, porque fue el día de la clausura cuando fue tal. Hubo un lío además, pues nosotros no queríamos haber cogido la medalla y demás y tal, pero todo el día que nos daban las medallas, que justo salimos de la protesta, hubo un atleta que no fue a recoger la medalla, no sé por qué, se la quitaron. Y dijimos, esto
bajarnos historias, vamos a coger la medalla y luego ya lo peleamos, ¿no? En el TAS. Y cogimos la medalla y luego lo peleamos en el TAS, y el TAS nos dio la resolución pocas horas antes de la clausura. Y aún así fuimos a la clausura. Recuerdo que en taxi entramos ahí, no entramos ni con los deportistas porque habíamos llegado tarde, entramos directos con la medalla en la mano, nos dejaron entrar ahí por la puerta y nos saltamos todas las seguridades que había allí y conseguimos entrar. Y nada, entramos cuando estaba ahí Plácido Domingo ahí ya cantando, que ya se acababa todo. Nada, tengo el recuerdo también de nosotros decir, todo esto está muy bien, pero hemos peleado como campeones, nos hemos superado, lo que no vamos a estar ahora aquí es amargados. Claro. Entonces, dentro de que no es lo mejor, hemos ganado una medalla y esto hace 4 años habría sido el sueño de nuestra vida y es una medalla de plata y no es ninguna tontería y bueno, pues tenemos que estar contentos, ¿no? Y tengo ese recuerdo de estar con Xavi y con Ramón, que con Ramón al final pues hemos guardado una gran amistad y tengo ese recuerdo de decir qué difícil han sido estos 4 años, qué difícil ha sido este último año sobre todo y qué difícil ha sido esta semana, Dios mío, y qué bien lo hemos hecho. Y ese es el recuerdo que tengo, la verdad. Y hablas de Ramón Oliden, ¿no? Que fue vuestro entrenador en ese ciclo. Bueno, vamos a parar aquí la primera parte de la entrevista con Iker. Ya sabéis que atendiendo al feedback que he recibido por parte de muchos de los oyentes del Role, hemos decidido hacer una prueba y dividir las entrevistas más largas al menos en 2 partes. Esta es la primera ocasión en la que lo vamos a hacer, ya que la entrevista con Iker ha sido la más larga con creces que hemos hecho hasta la fecha, superando incluso las de Pedro Campos y Perico Sardina, que también pasaron la hora y media de duración. Pero bueno, yo creo que era inevitable. Iker ha estado tanto tiempo alejado de los focos y tiene una trayectoria tan interesante que era imposible condensar la charla si queríamos entender bien su trayectoria y su momento vital. La segunda parte de la conversación, la verdad es que es apasionante, ya que habla de sus años de locura máxima, donde se metió en tropecientos proyectos a la vez, de cómo ha vivido el estar alejado de los focos estos últimos años, de cómo ha visto desde fuera a Xavi como capo máximo y de cómo ve su reincorporación a la primera línea de fuego. Si estáis escuchando esta primera parte el día de su estreno, que ha sido el 29 de mayo de 2021, solo tenéis que esperar una semanita, ya que el próximo sábado estrenaremos la segunda parte. Si no es así, dadle al play de la segunda mitad de la charla porque estoy convencido de que la vais a disfrutar muchísimo.